Muy buenas noches con todos. Esto es Mitos y Leyendas del Ecuador. En esta ocasión tenemos una serie de leyendas muy interesantes, alusivas también a lo que se viene el disque Halloween. Bueno, yo no lo veo así, más siempre lo veré un día siniestro, un domingo, donde podré contar las leyendas y tradiciones, y sobre todo investigando lo que es la mitología urbana del Ecuador. Para esta ocasión ya tenemos preparado un segmento de leyendas muy interesantes. A petición del público, justo la otra semana tuvimos una sugerencia y hemos investigado, algo acerca de lo que es el mito de la Yaya. A continuación tendremos la leyenda del duende de la laguna de Yaguarcocha. Tenemos una leyenda lejana, lejana y lojana, disculpen la redundancia, que es la mula de Satanás. Y el Chuyulongo estaremos concluyendo esta noche de misterio y sobre todo leyendas ancestrales nuestras que algún momento en nuestras vidas fueron contadas por los abuelos de los abuelos de los abuelos. Síganse conectando, yo soy Lenin Oñate y esto es Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, escudriñando en las memorias de nuestros ancestros. Sean bienvenidos todos y sigan conectándose, den like, opinen y den sugerencias sobre todo para qué leyenda quieren escuchar. Así podré yo recabar información, o si tenemos bajo registro de lo que es las leyendas del Ecuador, te las contaremos en este momento. Mientras tanto, sigue conectándote y sean bienvenidos al misterio. Para comenzar en esta noche, tenemos un relato muy interesante. Es corto, pero es muy interesante. Narra la creación del todo, la creación de la humanidad, vista de la manera indígena, tomada desde el pueblo del oriente, nuestro oriente ecuatoriano, recabando información de varios preceptos, bastantes conceptos, ya que es un tema amplio a esta primera narración que vamos a tener a continuación. Vamos a continuación a hacerles conocer el mito de la Yaya. Generalmente se refiere a dos historias distintas: el mito quichua del Napo sobre Yaya como creador de los humanos a partir de la arcilla, y un mito taíno donde Yaya es un gran espíritu creador del universo y la vida. El abuelo iluminado, también llamado. Ambas narrativas se centran en una figura que da origen a la vida del mundo, aunque con diferentes orígenes geográficos y detalles argumentales. El mito quichua del Napo, Yaya y los primeros hombres, origen es un mito del pueblo quichua del Napo en Ecuador, dado que la creación de Yaya, el Dios Todopoderoso, creó los primeros seres humanos con arcilla. En el proceso moldeó las figuras humanas y les dio vida con un soplo de su aliento. Los imitadores o otros seres como los diablos intentaron imitar a Yaya, pero solo pudieron crear animales y otras criaturas que no eran seres humanos. La lección de los diablos finalmente fue la aceptación que tenían en el poder de crear a los humanos como Yaya. El mito taíno de Yaya, el gran espíritu, el origen es un mito pueblo taíno que habita en el Caribe. La identidad Yaya es un gran espíritu, el principio del todo, el dador de vida y el origen de la creación. Como naturaleza se describe
un abuelo iluminado, la figura más grande de los demás, y sobre todo de los ídolos taínos. Con relación a Yaya, la figura también aparece en la leyenda de Yayael, donde Yaya es el abuelo que dio la vida a Yayael, el antepasado de los peces. En resumen, mientras el mito quichua describe la creación de los primeros hombres, el mito taíno lo representa o presenta como una figura de un poder universal y espiritual. Espero haya recabado en un poco lo que es el origen de la humanidad, viendo de la vida, viendo vistas acerca sobre todo desde los indígenas, tanto como nuestro pueblo, como también tomado desde el Caribe. Entonces tenemos dos prescripciones en las cuales ampliaremos esto, porque es como les digo, es un concepto, es una historia larga, dado que son dos pueblos con diferentes temáticas, pero llevan a un mismo origen: el creador, el dador de la vida y del todo. Muchísimas gracias a las personas que están conectándose siempre, a nuestra amiga Paola, que está en vivo todos los domingos. Es una fiel oyente de lo que es mitos y leyendas oscuras del Ecuador, quien me suele decir como el narrador siniestro de los domingos. Claro, somos siniestros en nuestras narraciones porque recabamos la mitología quiteña, sobre todo, y del Ecuador, desde sus diversas provincias. Tenemos otra leyenda a continuación. Es una leyenda que les va a llamar la atención a todos. Es una leyenda corta, dado que no se tienen muchos registros de esta leyenda. Es el duende de la laguna de Yaguarcocha. La laguna de Yaguarcocha es uno de los lugares más hermosos de la provincia de Imbabura, en Ecuador. Pero también es conocida por su misteriosa leyenda, el duende de la laguna de Yaguarcocha, que ha sido transmitida de generación en generación por los lugareños. Leyenda del duende de Yaguarcocha es una narración que corresponde a la provincia de Imbabura. Cuenta que es un ser pequeño y juguetón que gusta de gastar bromas a los pescadores y a los visitantes de la laguna. Se dice que aparece en momentos inesperados y que hace sonidos extraños para asustar a la gente. Se cree que el duende de la laguna es el protector del agua y de los animales que viven en ella. Por eso, cuando alguien pesca más de lo que necesita o contamina el agua, el duende se encarga de hacerles pasar un mal rato. A pesar de su apariencia traviesa, se dice que el duende de la laguna de Yaguarcocha es un ser benévolo que solo quiere proteger su hogar. Muchos habitantes de la zona respetan al duende y evitan hacerle daño, ya que saben que puede traerles mala suerte. Como datos interesantes de esta grandiosa historia, la laguna de Yaguarcocha se encuentra a una altitud de 2.664 metros sobre el nivel del mar y tiene una superficie aproximada de 1.8 kilómetros cuadrados. El nombre Yaguarcocha, como todos lo sabemos, proviene del quichua, que significa laguna de sangre, debido a que a una antigua batalla entre los incas y los caranquis que se libró en las orillas de la laguna. En la actualidad, la laguna de Yaguarcocha es un lugar turístico muy popular en Ecuador, donde se puede practicar deportes acuáticos y disfrutar de la naturaleza. Además, cuenta con un autódromo internacional José Tovar. Muy interesante, ¿no? Lo que es después de la laguna y sus mitos que tienen. Damos un saludo muy especial a David Lozada, Oscar Estrada Ceballos, gracias. Desde el Carchi, mi amigo, esperemos todo esté bien por allá, por las tierras del Carchi.
continuación tenemos la siguiente leyenda. Se podría decir que esta sí recabamos mucha información y es un tanto larga. Nos mantendrá el suspenso sobre todo y el drama que se vive en esta historia. A continuación les presento la leyenda de la mula de Satanás. La mula de Satanás es la historia de amor prohibido que se mantendrá en suspenso de principio a fin. Ambientada en la bella ciudad de Loja en el siglo XVIII. Te llevará a vivir una aventura fascinante con un principio inesperado y sobre todo insospechado. Les vamos a dar a conocer esta fantástica leyenda. La leyenda de la mula de Satanás. Esta narración corresponde a las leyendas de Loja. En aquellos lejanos tiempos en que la ciudad se enmarcaba entre las calles posteriormente se llamaban Bernardo Valdivieso al oriente, Sucre al occidente, Lourdes al sur e Imbabura al norte. Ocurrió un extraño suceso que conmovió a los decatados moradores y se convirtió en obligado tema de conversación de todos los hogares lojanos, que ajenos a otra clase de diversiones, por las noches se reunían entre familias y amigos para comentar los sucesos del día a día y rememorar las historias del pasado. Estas conversaciones nocturnas se realizaban a la débil luz, una lámpara de aceite en las mejores casas o una vela, al cabo en las más sencillas. Y realmente se justificaban estas obligadas horas de ocio porque con tan mala iluminación no era posible otra cosa. En cambio, aquella semioscuridad se convertía en el ambiente propicio para el cuento, para el chisme y muy especialmente para las leyendas de brujas y demonios y aparecidos, entre las cuales se cuentan aquella conocida con diversos nombres, tales como el manto guadalupano, el herrero de Tilicas y la leyenda que les presentamos, la mula de Satanás. Estos tres nombres guardan una relación con una tradición que nos han contado nuestros antepasados. Y es como que sigue. Por el año de 1766, cuando era corregidor y la justicia mayor de Loja don Manuel Daza y Puminaya, vino a esta ciudad procedente de la Ciudad de México, un joven y apuesto mancebo de origen español, quien, ante la sorpresa de todos, especialmente de los jóvenes casamenteros y sobre todo las niñas, de las maliciosas beatas, ingresó al convento de San Francisco, el actual San Sebastián. Visitó los hábitos con el nombre de Fray Bartolomé. Pero el demonio no tardó en hacerle caer en la tentación, y esta se le presentó en una forma de una bella y joven mujer, cuyo origen no se conocía. Vivía arrimada a una anciana quien la llamaba tía. Por su aire desenvuelto y su acento costeño, algunos decían que la joven era de Puerto Viejo, otros de Portobelo, Macará o Zapotillo. Como su lugar de origen nunca se supo, y sobre todo era una belleza por su esbeltez, y de su cuerpo era envidiante. Fray Bartolomé se volvió loco por ella, y muchas noches pasó desvelo, pensando en la forma de cómo escaparse del convento por las noches.
sin tener que saltar por las ventanas y las murallas como lo hicieron el famoso padre Almeida en Quito. En una fría mañana, y que desde muy temprano el monje se paseaba por los corredores del convento, pues no había podido dormir y se aburría dándose vueltas en la cama en su duro lecho. Vio entrar al herrero que la gente apodaba Tilicas, y que él aceptaba de buen agrado cual si fuera su propio nombre. El herrero Tilicas era un buen hombre de aproximadamente 60 años de edad, y además de los servicios que prestaba en su propio oficio, realizaba la limpieza del jardín del convento, generalmente a las 5:30 de la mañana hasta las 7:30, hora en la cual tomaba el frugal desayuno que le obsequiaban los clérigos de San Francisco, y antes de las 8 iba hasta su taller para atender a la escasa clientela que lo visitaba. La limpieza del jardín lo hacía el obrero del herrero Tilicas, más por su devoción y su interés, pues no recibía ni más pago que el desayuno. Y como el padre superior lo consideraba como hombre de absoluta confianza, le había dado unas llaves de la pequeña puerta del convento, donde todos los días se repartía la comida a los pobres, a fin de sacarle una copia en su taller y pudiera entrar libremente a temprana hora de la mañana, cuando aún no se abría la portería y los clérigos ocupados en sus menesteres de la iglesia. Al ver entrar al herrero por la puerta que quedaba al extremo norte de la calle Bolívar, casi formando la esquina con la Imbabura, el monje se le abrieron los ojos, y de inmediato, ante la posibilidad que rápidamente pudo vislumbrar, disimuladamente se acercó al herrero, y éste le saludó. «Buenos días, padre». «Buenos días», le contestó el religioso, y enseguida preguntó: «¿Qué viene al convento tan madrugado?». «Siempre vengo a la misma hora, porque a las 7:30 ya tengo que alzarme con la limpieza del jardín. Y no hay mucho tiempo sobre sí, claro, así es. Pero dígame, ¿cómo pudo entrar por esa puerta?». «Ah», dijo el herrero. Con orgullo el herrero supo decirle al padre superior: «Me dio las llaves de la puerta de los pobres para que yo me hiciera una copia en mi taller y pudiera entrar de madrugada. Pero con el miedo de que pudiera perderse, hice 2 copias y me salieron como anillo al dedo», supo decir el herrero Tilicas. «A la una la ando a llevar y a la otra la guardo para cuando se pueda ofrecer». «Qué hábil previsto es usted. Ya eres taller que pedirle que me haga unos pequeños trabajos», supo decir el padre, «que necesito». El herrero supo contestar: «Cuando vuestra reverencia lo desee, estoy a sus órdenes». Después de esta breve conversación, el religioso fue a su sacristía y el herrero e improvisado jardinero prosiguió su camino. Desde aquel día, Fray Bartolomé se convirtió como que su asiduo visitante del herrero Tilicas, quien tenía a su taller una tienda negra como de carbón que utilizaba para la fragua y que estaba situado en la calle que hoy se llama Imbabura, entre Bolívar y Sucre, a pocos pasos de la esquina trasera del convento de San Francisco, donde se encontraba la puerta de los pobres.
Para las primeras visitas del religioso al herrero, hubieron pequeños pretextos u otra cosa, que el primero deseaba que le hiciera de segundo. Pero luego progresó tanto la amistad, que ya no hubo necesidad de pretextos que el monje llegara donde el herrero, ya sea al taller cuando estaba trabajando, o a la tienda contigua donde tenía su vivienda. Cuando no eran horas de descanso, así llegó el día en el que el fraile fue directamente al fondo del meollo. De esta manera: oye, Tilicas, cierta vez me dijiste que habías hecho 2 copias de las llaves para poder entrar al convento por la puerta de los pobres. Sí, en verdad, me resultaron perfectas, supo responder. Entonces, ¿por qué no me das una de ellas para no tener que yo volver a dársela? Si vuestra reverencia es de uno de los dueños del convento, déjeme buscarla y se la traigo enseguida, supo decir Tilicas. Largos se hicieron los minutos que tuvo que esperar hasta que regresara el herrero, y casi no respiraba, ni tragaba la saliva, como si ello pudiera estorbar para que Tilicas le trajera las llaves que abriría las puertas de la gloria terrenal. Pero no fue tan larga la espera, porque el herrero sabía dónde guardaba, hasta que el último clavo en su taller. Y supo decir: aquí la tiene. Y le dijo al fraile, entregándole las llaves. Gracias, contestó el religioso, escondiendo la emoción que aquello le causaba. De regreso al convento, compulsivamente apretaba en el pecho la que para él la llave del paraíso terrenal era. Desde entonces, menudamente las visitas nocturnas del fray Bartolomé a la hermosa joven que vivía a pocos metros del convento en una tienducha de mala muerte, al frente de la cual su propietaria expendía unos pocos víveres, y tras el bastidor tenía su vivienda, típicos modus vivendi de la gente del pueblo urbano. Pero la tienda también tenía un pequeño altillo mezanine que anteriormente servía a la dueña como sala de recibo para las personas, pero eso le había dado a su sobrina. Se la cedió para que ella se instalara ahí. Y como la grada o escalera empezaba justo a la puerta de la tienda, por las noches la joven la quitaba, la daba. Y el fortuito visitante llegaba directamente al entrepiso sin ser visto ni escuchado por la vieja que dormía a pierna suelta en la recámara de la tienda. Casi un año duró el idilio de estos dos amantes, sin que nadie se percatara de lo que acontecía debido a la facilidad con la que el fraile entraba y salía del convento a altas horas de la noche, sin ser visto por nadie, y debido a la cercanía del lugar de las citas. La pasión que había encendido en el pecho antes de que ambos se encontraban en su punto culminante, cuando repentinamente, un día, la joven cayó gravemente enferma. Vanos fueron los intentos que hicieron para salvar la vida. La hermosa joven que fue el encanto y la admiración de tantos hombres, y que especialmente a uno le llevó al camino del pecado y la perdición, definitivamente sucumbió a la muerte en un horrible día de invierno, trémulo de dolor. Fray Bartolomé la acompañó en los momentos supremos de la muerte, fingiendo ser un simple sacerdote que oraba el cumplimiento de su deber, cuando en realidad se desgarraba su corazón al ver extinguirse la vida de su amada. Cuando ella expiró y luego de varias vecinas la amordazaron
con una bata y túnica en señal de que había muerto sin casarse. El mismo religioso colocó sobre sus hombros un hermoso paño guadalupano que había encargado a México y que llegaría justamente el día en que murió su bella amante. Luego clavaron la caja mortuoria y a la mañana siguiente la llevaron al cementerio y le dieron cristiana sepultura. Tilicas escuchó la puerta y un hombre dijo: «Ábreme la puerta, Tilicas. ¿Que no me oyes que me abras la puerta? Por las barbas de Satanás, Tilicas, ábrame la puerta». Era una noche horrible, de relámpagos y truenos, con una lluvia pernicaz que caía a chorros y el frío calaba hasta los huesos. Malhumorado, Tilicas abrió la puerta contigua a la herrería y preguntó: «¿Quién diablo se atreve a importunar hacia estas horas de la noche?» «Soy yo», preguntó. «Necesito que me des cerrando a esta mula». «¿A estas horas y con este temporal?», dijo. «Tilicas, necesito que me des cerrando a esta mula. Te voy a pagar muy bien. Además, no me voy a mover de aquí hasta que me saques de este apuro». Viendo la imposibilidad de resistirse y también con el deseo de pronto que desaparezca de su vista ese hombre extraño, a quien no recordaba haberlo conocido y que le infundía un temor por su tez morena, su alto cuerpo embozanado en una capa negra y su dentadura que parecía toda llena de oro y que brillaba en la oscuridad de la noche bajo el ala de su sombrero, también de color negro. Al fin le dijo: «Bueno, veamos qué se puede hacer, mi señor». Mas al acercarse a la mula, que no había estado quieta en un solo momento, también le inspiró cierto temor y repugnancia, que le obligaba a exclamar: «No puedo, la mula es muy chúcara y no tengo quien me ayude». «Yo la ayudo, Tilicas, no te preocupes, ve a traer tu herramienta. Y aquí te sujeto a la mula, de modo que no se mueva». Fue Tilicas a la herrería y trajo lo necesario para herrar a la mula. Pero cuando él hundió el primer clavo en la pata del animal, el herrero le pareció escuchar como que un lastimero quejido. «¿Cómo que esta mula se queja?», dijo asustado Tilicas. «Nada que se queja, ni que 8 cuartos», replicó el airado extraño jinete, de modo que Tilicas apuró su trabajo y terminó antes de lo posible. Entonces el hombre de capa negra le tiró una bolsa de cuero y le dijo: «Esto vale más que oro. Ve mañana donde tu amigo Fray Bartolomé y dile esto, que te dé el dinero que quieras». Dicho lo actual, montó su mula y partió todo a galope, sacando chispas de las piedras de la calle, dejando un ambiente con fuerte olor a azufre. No bien amaneció, fue el herrero donde Fray Bartolomé, llevándole al misterioso encargo, y cuando el religioso abrió la bolsa de cuero, de allí sacó el paño guadalupano con que él había amortajado a su amante. Sufrió una impresionante que casi lo mata. A los pocos días, Fray Bartolomé pidió a sus superiores que lo trasladaran a un severo monasterio de Lima, en donde vivió haciendo penitencias hasta su muerte.
Como datos interesantes de esta fantástica leyenda, tenemos en cuenta que la mula de Satanás era la amante que duró con el idilio durante un año, cual fue sepultada y fue exhumada por el mismo demonio para mancillar y dar a conocer el conocido pañuelo guadalupano. Se dice que la mula de Satanás, de don Manuel Daza y Fominaya, fue corredor entre los 1766 y 1770 del corregimiento de la Inmaculada Concepción de Loja, una entidad territorial ultramarina, inspectiva, de control y organización política, fragmentaria e integrante en las administraciones del Imperio Español. Mediante el derecho indiano, que fue adherida a la competencia jurídica al distrito de la Real Audiencia de Quito y ubicada al sur de su presidencia, por medio de la permanencia y pertenencia suprainstitucional del Virreinato del Perú y desde 1717 agregado al Virreinato de Nueva Granada. Fantástica historia la que conlleva y a qué lugares nomás nos lleva toda esta leyenda. Si bien es cierto, la mula de Satanás fue la amada del Padre, la cual hizo pecar durante más de un año. Así damos por concluido esta fantástica leyenda. La mula de Satanás. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha dado cita en esta noche. Un saludo muy especial a Gonzalo, un amigo muy músico también. Alonso Portilla, gracias por estar viéndonos en esta noche. Nuestro amigo metalero Luchón, es una bestia. Un magna máquina, mi brother. Alessandro Salgado, muchas gracias por unirte a esta transmisión. Para concluir esta fantástica noche de leyendas e historias, tenemos la última leyenda de la noche: el Chuyulongo. El Chuyulongo, cuando era el cazador, murió de un tiro certero en la cabeza, se dice, disparado por su propia escopeta. A pocos en el pueblo le creyeron la versión oficial del suicidio. Todos sabían que era el culpable, pero la justicia terrenal jamás podría procesarlo. El Chuyulongo, leyenda. Esta narración corresponde a las leyendas del Chimborazo. Es el duende protector del bosque. No había cazador que todo en el ámbito del subtrópico que no conociera. Los cazadores precavidos le pedían permiso antes de adentrarse en la densidad del bosque. Él se los otorgaba como cuando estaba seguro de que la finalidad de la caza era el alimento. El aparente suicida se había dejado cautivar por el alto precio de la carne y de la guanta. La noche en que murió, el desafortunado cazador salió de Cumandá, más temeroso que de costumbre. Le había pedido permiso, pero algo en su interior le decía que el Chuyulongo habría que adivinar su verdadero motivo.
¿Cómo engañar a un duende?, se preguntaban. No había disparado un solo tiro, como cuando escuchó el ruido casi imperceptible de una sigilosa guanta moviéndose entre los árboles de cedro. Y Fernán Sánchez, el hombre, tomó su escopeta, levantó el gatillo y el percutor. Luego, de una bolsa de cuero extrajo pólvora. Tomó un pedazo de algodón adherido a la especie de alambre, el mismo que el cazador había elaborado. Aquella noche, extrayéndolo de la cabuya, taqueó sin que nada menor ruido. Después extrajo los perdigones que había de matarlo. Los echó al interior de la escopeta. El cazador apenas estaba retirado el pedazo de alambre de cabuya, como cuando se escuchó un estruendo ensordecedor que espantó a murciélagos y aves noctámbulas que buscaba alimento en la densidad de la noche. Como datos interesantes, el Chimborazo es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situado en el centro-sur del país, en la región interandina Sierra o Andes, limitada al norte con Tungurahua, al sur con Cañar, por el occidente con Bolívar y al sureste por Guayas, y al este con Morona, Santiago. Así damos por concluido esta fantástica leyenda y esta noche de historias y mitos que le hemos dado a conocer. Espero sus sugerencias en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que se han dado cita y han visto de este en vivo. Soy Lenin Oñate quien se despide y esto es Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, escudriñando las memorias de nuestros ancestros.